nos veíamos por aquí, por el aula, y bueno, pues lo lamento mucho, ¿no? Porque realmente eh, mi idea es compartir y sin embargo a veces no se tiene como el tiempo necesario. Entonces, pero qué bueno que estamos ya por acá dándonos un espacio para compartir estos temas el tema que vamos a platicar hoy es el del acreditamiento del impuesto sobre la renta, pagado en el extranjero. En un momento más por aquí comenzamos, nada más quiero calcular el tiempo. Ya hay somos poquitos, pero en realidad eh, vaya muy sustancioso, ¿no? Agradezco por aquí la presencia de los 9 participantes. Ya los saludo Sandy, Cristela de Veracruz, Fernando de Veracruz, Gerardo González, supongo, Jesús Pérez de Chiapas, Jalisco, Lourdes León, de Oaxaca. Ella, tuve la oportunidad de compartir la maestría en la UAPJO, la maestría en fiscal, y pues una excelente y muy dedicada colaboradora. Y bueno, pues saludo con gusto también a Luz María de Hidalgo, a Marta Castillo de la Ciudad de México. Si no mal recuerdo, sí te ubico por lo menos en fotografía, Marta, un gusto saludarte. Y pues a Ramón, ¿no? A Ramón que ya lo saludamos, a Ramón de Alvarado, Veracruz. Pues bien, yo creo que vamos comenzando porque el tiempo apremia. No sé si Santi, tenemos charla a las 11 de la mañana, si me confirmas, por favor. Ah, ok, sí hay. ¿Quién está? A ver si le echamos boicot. ¿Quién será? ¿Sergio Loera? Ah, Benjamín Sánchez. Ok. Bien, bueno, pues entonces vamos a apurarnos. Como les decía, bueno, pues tengo el gusto de estar por acá en el Estado de México, ser parte de Ana Finet, y les voy a compartir este tema que tengo la oportunidad de trabajar con él. Casi, bueno, pues los temas de aplicación de leyes fiscales a nivel internacional, pues tenemos la oportunidad de asesorar a contribuyentes, de asesorar a contadores, asesores mismos fiscales, y, y pues es un gusto, ¿no? Porque la verdad es de que estos temas aparentemente podríamos señalar de que no se tiene tanta aplicación, pero realmente sí. Vivimos en un mundo de globalización en donde nuestras operaciones ya no son cerradas solamente, ya no son cerradas pues en un espacio determinado, sino necesariamente tienen que trascender a fronteras y por lo tanto, bueno, pues la idea es conocer y ver cuáles son las posibilidades de disminuir, en este caso, la doble imposición. Miren, voy a ubicar en primer lugar el contexto del tema. Eh, para comenzar, podría yo señalar de que lo que estaba comentando hace un momento, que vivimos en una globalización. Esta globalización exige el intercambio de bienes y servicios. Y por otra parte, bueno, pues no solamente ese intercambio se debe de realizar, sino además se debe de realizar en las mejores condiciones. Esto significa que aun y cuando yo pueda realizar la operación, debo de reducir la mayor cantidad de costos. Y los impuestos, señores, es un costo. Y se tiene que tratar que reducir, pero de una manera legal. Entonces, los países, lo que han tratado de hacer desde la década de los 90, lo que han tratado de hacer es disminuir precisamente esa carga tributaria a través de utilizar métodos para evitar la doble tributación. Estos métodos se catalogan principalmente como métodos unilaterales o métodos bilaterales.
Si estamos hablando de los primeros, de los unilaterales, son los que se establecen necesariamente dentro de las leyes locales. En nuestro caso, es la ley del impuesto sobre la renta, la que nos señala cuál va a ser el procedimiento para que el impuesto que yo haya pagado en otro país lo pueda acreditar en este, ¿no? En este caso sería aquí en México. Ustedes podrán recordar perfectamente, podrán identificar, a ver, vamos a hacer aquí un espacio, un paréntesis, podrán identificar de que tenemos pues, dos tipos de operaciones en el ámbito internacional. Por un lado, casi siempre es la mayoría de casos es cuando nosotros pagamos a un extranjero por recibir un bien o un servicio. Puede ser un servicio desde salarios de honorarios, puede ser un interés, una regalía, un dividendo, etc. Pero en este caso estamos del lado contrario. Lo que estamos haciendo no es pagar a un extranjero, sino es más bien un mexicano, un contribuyente residente fiscal en México, lo que hizo fue ir al otro país, invertir de alguna manera, ya sea con un bien o servicio o un capital, e invertirlo allá, ¿vale? Entonces, lo que estamos haciendo es ahorita ver la contraparte, ver cómo esa operación que se invirtió en otro país, cómo va a tener precisamente una mejor aplicación o una eficiencia de respecto del costo que se realiza esa operación. Entonces, estamos en el sentido contrario, en resumen, en breve, estamos en una aplicación de las disposiciones, en este caso, locales de México. En este momento no vamos a aplicar precisamente lo que son tratados o son pagos al extranjero. Estamos hablando del tema del acreditamiento del impuesto sobre la renta que establece el artículo 5 de la ley del impuesto sobre la renta. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces, aclarado un poquito el contexto del tema, vamos a continuar para, pues para aclarar estos puntos. Hay unos puntos finos que conviene identificar para una mejor aplicación de las leyes fiscales. Los invito a que en el chat, aquí por aquí en el chat, me pongan sus preguntas, sus participaciones. Lo más importante de una charla es no solamente, bueno, pues que uno esté hablando, ¿no? Sino más bien la participación, interactuar, la retroalimentación que pueda existir. Entonces, si es necesario, pues les doy también el uso de la palabra. Entonces, nada más que me lo vayan indicando, por favor. Bien, bueno, pues entonces estábamos hablando de que existen dos tipos de métodos. Los internos, los unilaterales, los que establece la ley nacional, y por otra parte los que establece los tratados internacionales. Los tratados atendiendo al modelo de convenio de la OCDE han establecido dentro del artículo 23A y 23B un artículo relativo a lo que es en los métodos para evitar la doble imposición. A nivel internacional, en realidad se establecen principalmente dos tipos de métodos, que es el método de imputación y el método de exención con progresión. De esto no vamos a tratar de restringir un poquito el tema, pero nada más hago referencia a ellos. La OCDE ha aceptado estos dos métodos principalmente, ¿no? El de imputación, que es precisamente el que nosotros estamos manejando, que es el de acreditamiento, es imputación o crédito, vaya, y es el que vamos a explicar durante esta charla. Pero antes vamos a explicar de manera brevemente lo que es el método de exención con progresión. Cuando nosotros
Para esto, bueno, pues aludo a un ejemplo para estos efectos de legislación nacional. Cuando yo considero un ingreso exento, entonces ese ingreso significa que no va a pagar impuestos. ¿Estás de acuerdo? No va a pagar impuestos aquí en México y lo que va a hacer es, pues necesariamente, se va a sustraer de la base gravable a efecto de no someterlo a imposición o a un porcentaje o a la tarifa. Bueno, pues este es el caso. En el caso a nivel internacional es, digamos que de manera un poquito diferente, porque si bien es cierto que ese ingreso va a estar exento, en realidad lo que va a suceder es de que sí se va a sustraer, pero una vez que se haya identificado la tasa. ¿Cómo es esto? Es decir, que primero se van a acumular todos los ingresos, ya sea de fuente de riqueza nacional o extranjera, y una vez que ya estén sumados y se haya identificado cuál es la tasa que le corresponde, imaginémonos una tasa, una tarifa para personas físicas en la anual, entonces sumas todos tus ingresos, identificas en qué rango te encuentras, y una vez que lo identificas el porcentaje de tasa que te es aplicable o el renglón, entonces sí sustraes esos ingresos que son exentos y solamente vas a aplicarle esa misma tasa a los ingresos grabados. Espero haberme explicado porque en realidad es un método que no lo utilizamos aquí en México, pero que sin embargo, bueno, pues sería conveniente, es interesante porque en mi opinión me parece que sí mide de manera más efectiva lo que es los ingresos, la capacidad tributaria. Bien, bueno, pues vamos a continuar con el método que nos ocupa, que es el método de imputación o de acreditamiento. Y en este caso, bueno, yo les he comentado que la OCDE establece estos dos métodos, pero que en México no se acepta este método, ¿no? Este método de exención con progresión. En realidad México lo acepta, sí, pero para cuando firma un tratado. En este caso, pues vamos a hablar de lo que es, como ya les he comentado, estamos hablando del artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y vamos a tratar de identificar este procedimiento. Bueno, entonces a México se le ha identificado de una manera tradicional como que acepta solamente este método. Pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ya hizo su interpretación y dice, no, bueno, es que no solamente aceptamos en México el tema de el método de acreditamiento, sino también aceptamos el método de la exención, pero de manera sui generis. ¿Qué significa esto? Bueno, dice la Corte, realmente la legislación también prevé algunos conceptos que son exentos y que no van a estar grabados. Y eso, sin duda, constituye un método. Y en esencia tiene razón. Fíjense que si ustedes analizan lo que es todo el título quinto, por ejemplo, se van a poder encontrar que existen algunos conceptos, por ejemplo, como el de salarios, en donde los primeros 129,500 pesos van a estar exentos. Ajá. Entonces, esos definitivamente nunca van a ser grabados. Si hay una persona, un residente del extranjero que viene y realiza trabajos aquí a México, esos ingresos menores a 125,900 no van a estar grabados. Otro ejemplo que tenemos, tanto mismo para salarios como para honorarios, es cuando esos ingresos sean pagados desde fuente de riqueza en el extranjero y que duren menos de 183 días aquí en el país. Que ese residente en el extranjero dure menos de 183 días. Entonces, bueno, pues realmente sí tenemos, así como esos, también tenemos el ejemplo de pensiones y de jubilaciones, y por lo tanto, bueno, pues consideramos que en efecto, en esencia, materialmente, la Corte sí considera o reconoce lo que es este método de exención que está previsto en la ley.
pero no como un procedimiento, sino simplemente de manera conceptual en algunos rubros. Bien, bueno, pues entonces, en realidad, ¿por qué se da esta necesidad, diría yo, por qué se da esta necesidad de acreditamiento? Recuerden que bajo el artículo primero, fracción primera de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece que todos los residentes en México estarán obligados a acumular la totalidad de sus ingresos independientemente de dónde procedan. A esto se refiere a que si yo tengo ingresos de riqueza en otro país, necesariamente la ley establece la obligación de que yo los acumule a mis ingresos nacionales. Y estos ingresos, pues, van a pagar impuestos. Pero como estos mismos impuestos ya pagaron a su vez en otro país, en el país de la fuente de riqueza, pues entonces lo que establece la ley es la posibilidad de disminuir esta carga impositiva. ¿De acuerdo? Tenemos comentarios por aquí. No tenemos comentarios. A ver, por favor, hagan el favor de participar para que podamos interactuar, ¿les parece? Bien. Bueno, pues ya tenemos por aquí a 22 compañeros que están atentos. Saludo con todo respeto a mi representante en el Estado de México, el contador Mayer Levy. Un gusto que estés aquí conmigo. Muchas gracias por acompañarme. Bien, bueno, pues entonces continuamos. Aquí les invito a que, a que sigan participando. Bien, bueno, pues yo les comentaba, dentro del acreditamiento es muy importante identificar que hay dos tipos de acreditamiento o de imputación. Eso significa que yo me puedo acreditar, en el primer tipo, yo me puedo acreditar el total del ingreso, perdón, el total del impuesto que me retuvieron en otro país. Es decir, invierto en, tengo un capital, vamos a imaginarnos cuál es la situación, tengo un capital, mando el dinero a un país en donde la tasa del impuesto es de 40%, por ejemplo. ¿No? Hay países en donde se tiene la tasa hasta del 50% de impuesto sobre la renta. Entonces, bueno, pues si yo invierto el capital en aquel país y me dan rendimientos, significa entonces que lo que va a suceder es que me van a hacer una retención en aquel país, ¿no? Seguramente porque hay fuente de riqueza, estoy generando capital, me están pagando, por decir, intereses, y entonces lo que va a suceder es de que me van a retener. Bien, pues el punto aquí es de que ese impuesto que me retuvieron en aquel país, la retención es aún, dijimos en este ejemplo, es a un 40%. Como la tasa impositiva acá en México es menor, tenemos una tasa corporativa del 30% y una tasa de personas físicas del 35%, una tasa máxima, entonces lo que va a suceder es de que yo me podría acreditar el total del impuesto retenido aquí en este país. ¿Qué pasa aquí en México? Que esta tasa, este impuesto retenido, de acuerdo con nuestras disposiciones fiscales, México no acepta esta imputación o este acreditamiento integral. ¿Por qué no lo acepta? Porque si a mí me retuvieran al 40%, en realidad yo me vendría a acreditar un impuesto que representa el 40% respecto de ese ingreso. Esto significa que yo estaría lesionando aquí la base impositiva y me estuviera acreditando, estuviera afectando los intereses del fisco porque yo me estoy acreditando un impuesto que pagué en el extranjero y estoy dejando de pagar impuesto todavía hasta por una cantidad adicional. Es decir,
si en este ejemplo que estamos poniendo, si a mí me retuvieron 40 pesos en el extranjero y ese mismo ingreso aquí en México grava un impuesto de 30 o de 35 máximo, en realidad yo estaría obteniendo un saldo a favor de unos 5 o de unos 10 pesos más. ¿Sale? Entonces, eso es de lo que estamos hablando. Esta forma de imputación integral no se acepta no se acepta en México precisamente porque podría lesionar aquí los intereses del fisco mexicano. En realidad yo estaría acreditándome más de lo que del impuesto que se está generando aquí en México. Bien, bueno, ¿cuál es entonces la que se acepta? Bueno, la que se acepta es esta imputación ordinaria en donde, como les acabo de comentar, yo me puedo acreditar el impuesto exclusivamente hasta el monto máximo o hasta el límite del impuesto que se generaría aquí en México por esos ingresos obtenidos en el extranjero. ¿Vale? Entonces, pues en realidad sí estamos hablando de que está limitado, ¿no? Tenemos por aquí una participación. Ok, es muy buena pregunta. David Romero nos pregunta que cuando se pagan impuestos en el extranjero, que si se puede solicitar la devolución del impuesto en el país de origen. A ver, bien, mira, esta pregunta es interesante y gracias por participar, David. Si a mí lo que me están haciendo es un impuesto que se causó, necesariamente, pues yo no voy a plantear diferentes supuestos, ¿eh? Y tú me dices cuál es tu inquietud, porque aquí puede haber distintos escenarios. Miren, una cosa, si el impuesto se causó en el otro país, realmente pues no habría ningún impuesto que solicitar devolución, ¿sí? Digámoslo así, es el primer escenario. Yo obtengo ingresos en otro país, de fuente de riqueza que está ubicada, vamos a ponerle en España, por ejemplo, y entonces lo que yo voy a hacer es pues voy a obtener ingresos. Al momento en que me paguen ese ingreso, en ese momento el retenedor, perdón, el pagador de ese ingreso me va a hacer la retención y él va a ser el entero del impuesto, ¿sí? Eso es como por regla general, hay excepciones, pero esa es la regla general. En ese caso, bueno, aunque yo los venga y los acumule aquí, pues es lo que les estoy comentando. Lo que yo voy a hacer es acumular el ingreso que obtuve en España y lo que voy a hacer es acreditarme el impuesto. Ese es el primer escenario. Entonces, yo no tengo por qué solicitar la devolución en otro país. Pero si aquí, a lo mejor, que es lo que nos está tratando de comentar David, si el impuesto que a mí me lo retuvieron en exceso, entonces sí puedo regresar al otro país y solicitar la devolución, tal vez porque no me aplicaron un tratado, por ejemplo, ¿no? Es decir, a lo mejor me retuvieron una tasa del 25% y si me hubiesen aplicado el tratado, la tasa de retención hubiera sido solamente de un 10%. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues que necesariamente en el otro país yo tengo que regresar y decirle, oh, bueno, fíjate que aquí obtuve ingresos de este país, en el caso y en el ejemplo que estamos poniendo, España, obtuve ingresos, voy a la Administración Tributaria Española, le solicito la devolución del impuesto retenido en exceso. Eso sí puedo hacer. Porque si a mí no aquí voy a ser concreta en este ejemplo, David, si a mí no me aplicaron el tratado y en realidad en lugar de retenerme un 25%, perdón, en lugar de retenerme un 10%, me retuvieron un 25% porque no me aplicaron los beneficios del tratado, entonces yo no puedo aquí en México, y esa es una regla, no puedo acreditarme el total del impuesto retenido. ¿Por qué? Porque no me aplicaron un tratado que estaba vigente en México. Entonces,
Esto hace que efectivamente tú dices, bueno, pues entonces, si no me lo puedo acreditar, entonces, ¿qué hago? Me retuvieron 25 pesos, por decir, o 25,000, me retuvieron 25% y solamente me voy a poder acreditar hasta el 10%, porque hay una restricción. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Regresar al otro país y solicitar la devolución. ¿Sale? Entonces, no sé, a ver, David, si cumplí el objetivo, del objetivo de tu pregunta. Entonces, necesariamente, bueno, ya comentamos que ese sería como el tratamiento. Si no, aquí sigo a tus órdenes. Ok, entonces, bueno, pues tenemos estos dos tipos de acreditamiento y los requisitos que nos pone el artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta son estos, para poder acreditarme yo un impuesto que pagué en el extranjero porque lo obtuve de fuente de riqueza de otro país. Lo primero que yo, que yo necesito para poderme acreditar es que se trate de un residente en México, que se causen los impuestos de una manera periódica, ajá, que se presente la declaración anual, porque además el acreditamiento, creo que lo pongo por aquí más abajo, el acreditamiento solamente va a poder ser en la declaración anual. Acreditamiento de impuesto en pago provisional no es permitido, ¿vale? Entonces, al igual que su acumulación, la acumulación es hasta la declaración anual, la acumulación de los ingresos provenientes del extranjero y el acreditamiento en consecuencia es correlativo. Bien, entonces tenemos primero que sea un residente del extranjero, perdón, residente de México, quien se intente acreditar ese impuesto. La otra es de que se trate de ingresos con fuente de riqueza ubicada en el extranjero. Además, se requiere que esos mismos ingresos sean objeto de impuestos sobre la renta aquí en México. Ajá. Es decir, yo no me voy a poder acreditar un impuesto respecto de un ingreso que en México no esté grabado. De eso se trata este requisito. Ahora, además, se requiere que el pago se haya efectuado y se haya enterado, retenido y enterado, en su caso, o bien pagado a iniciativa propia por el residente extranjero, que es el que nos está pagando el ingreso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar? Pues nos va a dar una constancia en el cual se acredite que, que me retuvo el impuesto y que lo enteró, ¿no? Entonces, efectivamente debe estar el impuesto efectivamente pagado. Otro de los requisitos que se establece es que el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre la renta pagado en el extranjero se incluya como un ingreso acumulable. En este caso, tendríamos nosotros que considerar dos aspectos en esto. ¿A qué hace referencia este requisito? Por una parte, a que cuando yo acumule el ingreso, debe de ser un ingreso bruto. Se debe de tratar de un ingreso que yo en realidad estoy obteniendo sin descontar el impuesto. Esto significa, perdón, esto significa que lo que yo voy a hacer es tener mi ingreso neto más el impuesto para llegar a un ingreso bruto. Pero también este punto va relacionado, perdón, este punto también va relacionado con lo que se refiere al acreditamiento del impuesto corporativo. Tratándose de dividendos, una vez que ya me pagaron el dividendo a mí, que soy socio, por ejemplo, lo que yo puedo hacer es acreditarme también el impuesto de manera indirecta, le llamamos acá, acreditarme el impuesto que pagó la sociedad, ajá, el impuesto corporativo. Esto es muy importante porque realmente es un beneficio. ¿Qué es lo que te dice aquí? Bueno, pues ahorita vamos a ver, vamos a explicar más detalladamente, pero estamos viendo los requisitos. Y nos dice entonces que el impuesto se debe de sumar al ingreso. Entonces, el impuesto que pagó la empresa me lo voy a poder yo también acreditar en la forma proporcional.
A ver si nos da tiempo de ver algún ejercicio y si no, pues entonces lo reservamos para, seguramente a lo mejor para otra ocasión. Pero vamos a ver, vamos a tratar de ver un poquito de números también. Entonces, pero espero haberme explicado. Tratándose de dividendos, me puedo acreditar el impuesto que me retuvieron a mí como persona física o persona moral, vaya que si me retuvieron, tanto el impuesto que yo causé como el impuesto que causó la empresa. Ahorita vamos más para allá. Otro de los requisitos también es de que lo que ya comentábamos, que se efectúa solamente contra el impuesto del ejercicio y no contra los pagos provisionales. También otro de los requisitos más es de que hasta el tope del impuesto causado conforme a la tasa máxima acreditable. Es decir, que lo que no me voy a poder acreditar más de lo que el impuesto que se hubiera generado ya aquí en México. Y como le comentaba a David, no me voy a poder acreditar un impuesto que sea mayor respecto de la tasa que establecen los tratados para evitar la doble tributación. Entonces, recuerden aquí que los tratados lo que hacen es darme beneficios, pero si no me aplican un tratado, la persona que está pagando ese recurso, ese ingreso, no está causando en realidad no está cometiendo una infracción, un delito, en realidad. No va a tener ella una sanción, pero en realidad no aplicarle un tratado a una persona la llevas a realmente a salirse de fuera de mercado, a salirse a obligarla, mejor dicho, a regresar a aquel otro país y solicitar la devolución, porque ese impuesto no lo va a poder acreditar. Usualmente las reglas que establece el artículo 5 son semejantes en todos los demás países. A lo mejor alguno que otro pone requisitos especiales, pero en general establecen los mismos requisitos. Bien, pues entonces a continuar, como ya les comentaba, el artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece un método de imputación ordinaria y el cual es imputación de naturaleza, como lo estoy diciendo, ordinaria, en tanto que no te permite acreditar el impuesto más allá de lo que se hubiera causado aquí en México, ¿no? Otro de los requisitos que para 2016 se modificó este artículo es de que el acreditamiento actualmente ya se tiene que realizar país por país o por territorio. Antes juntabas todos tus impuestos, hacías tu papel de trabajo y listo, ¿no? Determinabas cuánto es lo que te ibas a poder acreditar. Ahora tienes que identificar tus ingresos de dónde proceden para identificar aquellos en los que te hayan retenido de más respecto de la tasa que prevén los tratados, o bien de que la tasa del impuesto sea mayor que la del impuesto mexicano. Ajá. O sea, a lo mejor no tenemos tratado, pero te retuvieron una tasa mayor a la que se causa aquí en México. Entonces, en realidad sí se ha vuelto más complicado determinar no complicado, perdón, quiero decir laborioso, de identificar cada uno de los ingresos que tú estás percibiendo de fuente de riqueza en el extranjero y debes de identificar también cuál es la tasa a la que estuvieron grabados, si te retuvieron una tasa mayor a lo de los tratados, porque entonces no lo vas a poder acreditar, ¿no? Este método en realidad, bueno, pues sin duda es efectivo, pero no logra hacerlo al 100%, por lo tanto no logra evitar la doble tributación. O sea, finalmente, como no te vas a poder acreditar el total del impuesto, ya sea acá o allá o solicitar la devolución, entonces lo que vas a estar siempre pagando un impuesto mayor. Y ese impuesto que no te puedas acreditar,
déjenme decirles que es un impuesto, es un gasto no deducible. Entonces, realmente te cierran la puerta por los dos lados, ¿no? Si por lo menos te permitieran deducirlo, entonces por lo menos ese sí se estuviera logrando un poquito de mayor eficacia en lo que es la doble imposición, pero no es así. Bien, pues por aquí, a ver, díganme si me van siguiendo, por favor, si vamos bien. Aquí yo los leo aquí en el chat. Miren, vamos a hablar acerca del acreditamiento de las personas físicas. Gracias, Ramón. Gracias. Vamos a hablar acerca del acreditamiento de las personas físicas. Miren, el artículo 5 lo que hace es dividir entre el acreditamiento de las personas físicas y el acreditamiento de las personas morales. Para unas se establecen unos requisitos y para otros se establece unos diferentes. En primer lugar, tratándose, si es una persona física que realiza una actividad empresarial, entonces se le establece un límite para acreditar que es hasta la tasa del 35%, que es la tasa máxima que establece para declaración anual el artículo 152, respecto pues de la totalidad de los ingresos que obtuvo en el extranjero. Pero sí se le permite entonces hacer aquí en México obviamente se le permite hacer una deducción, pero en forma solamente proporcional. De tal manera, fíjate, si allá te retuvieron, en el otro país te retuvieron porque así es, sobre ingresos brutos, sin deducciones, al momento que tú te lo traes aquí, el impuesto que se va a generar necesariamente va a ser menor porque te permiten realizar deducciones. Entonces el impuesto que se está generando es menor, nunca te vas a poder acreditar casi el 100%. ¿Sí me estoy explicando? Porque allá te lo retienen bruto y acá te lo retienen sobre una base de utilidad. Entonces, bueno, pues esto es para personas que realicen actividades empresariales. En otras palabras, es el 35, el impuesto, el acreditamiento está topado hasta el impuesto que se genera una vez aplicada la tasa sobre una base neta, ¿no? Tratándose de otras actividades que realicen, que no sean actividades empresariales, el límite va a corresponder pues, a la tasa de que está sujeto el ingreso neto, pero conforme como si fuera extranjero, más que nada, ¿no? Ingresos del extranjero menos deducciones autorizadas, de acuerdo con el título 4. En realidad, pues es importante, como ya les comentaba, es importante realizar el cálculo del límite del acreditamiento atendiendo a cada país o a cada territorio, ¿no? Dice David, nos pregunta David que si se está, se, oye, no, a ver, David, no te entiendo. Hablan de ingresos, impuestos en el extranjero. Se está hablando de ingresos y de impuestos en el extranjero. Supongo que es así, ¿eh? Es que me pierdo aquí. ¿Qué pasa? Que en México existen gastos deducibles, es lo que te estoy comentando, David. Si se realizan actividades empresariales, te permiten aquí calcular tu impuesto con deducciones en forma proporcional respecto de los gastos que realizaste en el extranjero. Sí vas a calcularlo sobre una base y vas a calcularlo pues a la tasa del 35%. ¿Ah? Pero por una parte, lo que comentábamos, por una parte tenemos el impuesto que me lo retienen en el extranjero sin deducciones y por otra parte aquí me voy a tratar de acreditar ese mismo impuesto con impuesto que yo estoy calculando una vez descontadas las deducciones. ¿Qué significa? Que el impuesto aquí calculado aquí en México siempre va a ser menor. Esto me va a llevar en consecuencia a que el impuesto retenido y pagado en el extranjero no me lo voy a poder acreditar usualmente nunca al 100%. Eso implica que no se logra la eficacia en la eliminación de la doble tributación.
En particular, cabe mencionar el caso de Estados Unidos, en tanto que las personas físicas residentes en México que estén sujetas al pago del impuesto sobre la renta en el extranjero, en virtud de la ciudadanía o nacionalidad, el artículo 5 no hace una mención específica, como yo la estoy haciendo, de qué es los Estados Unidos de América. Sin embargo, sabemos de que Estados Unidos es el único país que todavía ahorita actualmente, creo que por ahí hay otro, pero es el más representativo, es el más importante de los estados que establecen la residencia para efectos fiscales atendiendo a la nacionalidad o a la ciudadanía. Entonces, bueno, pues este va dirigido con nombre y apellido para Estados Unidos, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que te quiere decir en este caso el artículo 5 de la ley del impuesto sobre la renta? Dice, bueno, pues este tipo de personas, cuando estén sujetas a, 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 a pagar impuestos simplemente por su cualidad de ciudadanos, dice que van a poder efectuar el acreditamiento hasta por una cantidad equivalente al impuesto que se hubiera causado en el extranjero de no haber tenido dicha condición. A ver, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos identificando a personas que tienen la doble residencia para efectos fiscales. Una porque residen aquí en el país y la otra porque son residentes en Estados Unidos porque tienen la ciudadanía. ¿Qué es lo que te dice entonces? Específicamente tratándose de estas personas, esos sujetos, aun y cuando allá les hayan retenido a otra tasa, van a poderse acreditar, porque pues, si viven aquí, pagan el impuesto aquí en México, ¿están de acuerdo? ¿Sí me estoy explicando por aquí? ¿Sí me van siguiendo en este ejemplo? A ver, o ya andan por ahí en otras diligencias. Estamos hablando del acreditamiento de impuestos. Y en ese acreditamiento de impuestos siempre nos causa la duda, con, qué pasa con estas personas que tienen doble residencia para efectos fiscales? Decíamos, hay una persona, vive aquí, ¿cuánto me voy a poder acreditar el impuesto? Bueno, pues específicamente, tratándose del caso de Estados Unidos, como allá también tributan como residentes, pues porque lo son por su cualidad de ciudadanos, entonces lo que va a pasar es de que aquí en México, ¿cuánto impuestos se van a acreditar? Dice, bueno, pues calcúlale el impuesto como si fueras extranjero en el otro país y te lo traes aquí en México para podértelo acreditar. Esto en virtud de la cláusula Saving Clause que establecen todos los tratados que son firmados por Estados Unidos, en donde dice que Estados Unidos se reserva la posibilidad de tratar a sus residentes en el extranjero como si se hubieran, como si no existiera tratado, mejor dicho. Ajá, así te lo dice. Si yo tengo un extranjero, no le voy a aplicar el tratado para evitar la doble tributación. Ese extranjero va a seguir tributando aquí en Estados Unidos, dicen ellos, en Estados Unidos como un residente sin considerar que tiene una doble residencia para efectos fiscales. A ver, Carmen nos comenta que todas las demás actividades que no son actividades empresariales y que se obtienen en el extranjero, ¿hasta qué porcentaje se podrá acreditar? Ah, ok. Te refieres, Carmen, a esta, ¿no? A esta en relación hasta el 35%, ajá, pero conforme a la tasa que les corresponde a la tasa que les corresponda. Acá sí, en la parte de arriba de actividades empresariales, es todos, o sea, a la tasa del 35. Esos ingresos, todos estarían grabados a la tasa del 35. Pero o topados, ¿no? El acreditamiento, y en este otro caso, a la tasa que te resulte. Una vez que tú identificas, recordarás que la tarifa tiene diferentes renglones, entonces pues le calculas, y ahora sí que sobre tu ingreso neto y sobre ese te vas, ¿no?
en realidad es, digamos que como sigues calculando el impuesto de manera normal. Bien, vamos entonces a hablar, a poner aquí un punto que debe quedar claro, porque a veces pensamos que todos los impuestos son acreditables en mayor o en menor proporción, y esto no es correcto. No es correcto porque no podemos generalizar, tenemos que ver cuáles son los puntos específicos en cada caso. Veamos entonces, es necesario entonces determinar que cuando se está ante un impuesto pagado en el extranjero, se debe de analizar que sea de la misma naturaleza. Vamos a aclarar qué pasaría, vamos, nada más para hacer un poquito la analogía de lo que estamos hablando. Si tú te quieres acreditar aquí en México un impuesto sobre la renta por una retención que te hicieron, ¿no? Estamos hablando de una persona física que realiza actividades por honorarios, ¿no? Si esa persona física le presta servicios a una persona moral, pues le retiene el impuesto y al momento en que calcule los impuestos, pues esa persona física acumula el ingreso que le pagó la moral y acredita el impuesto que le fue retenido por esa persona moral, ¿no? Pero estamos hablando de un mismo impuesto sobre la renta. Es un impuesto de la misma naturaleza. Si yo me quiero acreditar el impuesto al valor agregado contra el impuesto sobre la renta, pues entonces será como otro procedimiento. Pero yo no me puedo acreditar, por ejemplo, algo que pagué por derechos o que pagué por aprovechamientos, o no me puedo acreditar una cuota del Seguro Social contra el impuesto sobre la renta, ¿sí? Entonces, esto es de lo que estamos hablando. A nivel internacional, eso también lo tenemos que cuidar. Tenemos que vigilar que el fisco pone énfasis en esta parte, en que el acreditamiento que se realice sea de impuestos de la misma naturaleza. Impuesto sobre la renta pagado en el extranjero contra un impuesto causado aquí en México, que sea de la misma naturaleza. Entonces, durante mucho tiempo, en realidad, se estuvo solicitando, haciéndole ver a la autoridad fiscal de que no había una disposición en ley ni en ningún otro lugar en donde nos diera la pauta de cuáles pues eran estos requisitos, ¿no? O estas pautas para nosotros llegar a arribar a la conclusión de que pues se trataba de un impuesto de la misma naturaleza. Entonces, lo que hicieron, bueno, pues apenas hace un año, un poco más de un año, señalaron ya en la resolución miscelánea fiscal cuáles eran estos requisitos precisamente. Entonces, bien, ya sea que se cumplan estos requisitos que estoy anotando aquí, que les copié de la resolución miscelánea, o bien que se prevea en un tratado para evitar la doble tributación. Si ese impuesto está previsto en un tratado y mencionado dentro de su artículo 2 como un artículo sujeto al tratado, pues entonces debo de entender que ese impuesto es acreditable en México. Pero si no tengo tratado, pues ¿cómo lo voy a saber? Bueno, pues atendiendo precisamente ya a esta regla de la resolución miscelánea de 2016, en donde la regla 316 nos señala que para que se considere como un impuesto sobre la renta, debe de cumplir por lo menos los siguientes requisitos. En primer lugar, que se haya realizado en cumplimiento de una disposición legal cuya aplicación sea general y obligatoria. Que no se realice como una contraprestación, vaya, porque si no entonces sería como un contrato, sería un derecho, sería un aprovechamiento, no sé, pero no sería un impuesto. Acuérdense de los requisitos para que sea un impuesto, aquella clasificación del artículo 2 del Código Fiscal, en donde nos clasifican impuestos en aportaciones de seguridad social, aprovechamiento, contribución de mejoras y derechos, ¿no?
y el artículo 3 que nos hace referencia a los aprovechamientos. Entonces, hay diferentes tipos de cantidades por las cuales estamos obligados a pagar, sin embargo, no todas son impuestos, ¿no? No se trata entonces tampoco de la extinción de que no se trate de la extinción de una obligación o aprovechamiento y que no sea tampoco en su calidad de accesorio, ¿no? Un recargo, una actualización, una sanción, X. Entonces, bueno, pues aquí también lo que va a hacer referencia o se va a solicitar la resolución miscelánea para que se pueda acreditar un impuesto es que el objeto del impuesto consista en una renta obtenida por el objeto obligado a su pago. Entonces, si estamos hablando de un impuesto, aquí pues nosotros lo podemos identificar como que, ¿cómo puedo yo identificar que se trata de un impuesto sobre la renta? Bueno, pues porque se está calculando sobre una no, el impuesto, lo que grava, el objeto del impuesto es la obtención de los ingresos. Sin embargo, por lo que yo voy a pagar impuesto es no sobre ingresos brutos, sino realmente una vez determinada una base neta. ¿Estamos de acuerdo? Una renta precisamente. Entonces, eso es lo que también dice, bueno, pues debes de vigilar que se determinen pues más o menos sobre las mismas requisitos y condiciones. Entonces, bueno, pues dice, se deberá de analizar pues el régimen jurídico que permita figuras sustractivas, o sea, que el esquema sea similar, que parta de unos ingresos, que se puedan sustraer algunos ingresos, que no sean acumulables, que las deducciones también disminuyan esa base gravable, que establezcan requisitos, que establezcan condiciones en cuanto de acumulación o de deducción. Entonces dice, bueno, pues si siguen más o menos, estamos hablando de un mismo procedimiento, pues entonces adelante, te lo puedes acreditar. Algo muy importante que establece el artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta es que el acreditamiento puede ser de dos tipos, como lo mencionábamos ya hace un momento. Puede ser directo, el acreditamiento puede ser directo cuando se tendrá derecho a acreditar el impuesto pagado por un residente en México y que haya sido retenido en el país de la fuente, ¿no? Este acreditamiento puede ser aplicable, utilizado tanto para personas físicas como para personas morales. En este caso vas a acreditar el impuesto bruto, así como el impuesto sobre la renta pagado y retenido, que es el que nos está hablando, del que nos refiere el primer párrafo del artículo 5. Pero también se establece la posibilidad de acreditarse el monto proporcional del impuesto sobre la renta pagado ya no por mí, ya no por la persona que se va a acreditar el impuesto, sino pagado por una sociedad extranjera si lo que me están pagando a mí es un dividendo, ¿sí? A mí, persona física, persona moral residente en México. Por eso este acreditamiento indirecto exclusivamente es aplicable para personas morales. Pero aún más, porque este crédito indirecto exclusivamente puede realizarse solamente a primer nivel y a segundo nivel. Es decir, si yo soy socio o accionista de una empresa que reside en el extranjero, entonces lo que yo voy a hacer es me voy a poder acreditar el impuesto corporativo que la empresa está causando respecto de sus utilidades. Pero no solo eso, sino además, si esa empresa a su vez guarda una determinada tenencia en otra, entonces también me voy a poder acreditar el impuesto hasta en un segundo nivel corporativo. Esto es maravilloso. Realmente ponen requisitos y condiciones en cada uno de estos, cada uno de estos acreditamientos. Sin embargo, lo que va a suceder es, bueno, pues se debe de reunir por lo menos un 10% de la tenencia accionaria y por lo menos durante los 6 meses anteriores. Resulta entonces que no es para todos.
solamente para personas morales y para personas que estén en estas condiciones de tenencia y de periodo. Ah, ok, ya creo que ya llegó el siguiente, ¿verdad? Bien, bueno, pues desafortunadamente no concluimos el tema, pero pues ya habrá oportunidad de volvernos a encontrar en esta aula. Espero que los comentarios vertidos hayan sido de provecho. El tema, pues en realidad da para mucho. Eh, Tendríamos que haber visto también algunos ejercicios en cuanto precisamente de este acreditamiento indirecto a primer nivel y a segundo nivel. Yo aquí traía por aquí unos esquemas, precisamente cómo se puede acreditar este impuesto. Es muy interesante porque en realidad lo que te permite es eh, no solamente, como decíamos, acreditarme el impuesto que se haya causado en la fuente de una manera directa, que yo haya causado, sino además lo que hayan causado la persona moral, ¿no? Pero es solamente cuando se tenga el 10% del capital social. Bueno, pues sí, en realidad sí creo que sí nos quitó demasiado tiempo, pero pues ya será para otra ocasión. Yo se los guardo por acá, ¿vale? Entonces, me ha dado mucho gusto saludarlos. Les recuerdo mi nombre, soy Araceli Martínez. Tengo el gusto de participar en ANAFINET Estado de México con el maestro Mayer Levy. Y bueno, pues entonces me despido agradeciéndoles a cada uno su valiosa participación, su atención y su tiempo. Muchas gracias, que tengan una excelente día y fin de semana.